Bienvenidos a esta nueva emisión aquí en su canal de Estudios Bíblicos. Hoy vamos a estudiar acerca de la teoría del gap, o la teoría que también se conoce como la teoría del lapso. Y hay muchas variantes acerca de la teoría del gap y alrededor de la teoría del gap. ¿Qué exactamente es lo que propone la teoría del gap? Muy bien, esta teoría propone que hay cierta diferencia sustancial entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Por esa razón es que se conoce como una teoría del lapso, o la teoría del lapso. Por allí también hay otra teoría que es muy parecida, que se conoce como la teoría de la brecha activa o la brecha. Existe otra teoría, otra interpretación que se conoce como la no brecha. Y alrededor de Génesis 1.1 y 1.2 existe una buena cantidad de teorías que prácticamente redundan en la interpretación de un tiempo entre Génesis 1.1 y 1.2 y el no tiempo o la no brecha entre Génesis 1.1 y 1.2. De manera que vamos primero a establecer cuáles son las bases, cuáles son las maneras de interpretación que tiene esta teoría. Y luego vamos a establecer y hacer algún análisis sobre Génesis 1, 1 y 2 y algunas dificultades que enfrenta esta teoría a la hora de ser tomada en serio. Bien, las bases bíblicas que esta teoría expone es la siguiente. Génesis 1.1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para ellos esta fue una primera creación. Es decir, ellos hablan de una ruina construcción, es decir, una ruina reconstrucción o una ruina creación. Ellos hablan de que Génesis 1.1 en realidad es una creación diferente a la creación que vemos en el versículo 3 en adelante. Esta interpretación, que es apoyada y goza de mucho apoyo en este tiempo, inclusive dentro de nuestra comunidad cristiana, ellos dicen que Génesis 1.1 fue una creación perfecta que Dios realizó mucho tiempo antes de que apareciera en el escenario histórico Adán. Por lo tanto, esa creación fue perfecta, linda. Algunos llegan a la especulación de decir que eran los hombres sin alma. Para decirlo de esta manera, es allí donde se ubica, según la interpretación de la teoría del gap, es allí donde se ubica las eras geológicas o las columnas geológicas, los animales, los fósiles, animales muertos, animales que murieron vivos, por supuesto, son colocados en esa época entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Entonces, ellos dicen que esta teoría propone que en esa época, en ese tiempo que pudo ser millones de años, miles de millones de años, hubo una civilización a la que ellos mismos proponen como la civilización preadámica. Una civilización en la que gobernaba Satanás y que eventualmente Satanás se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo, y es aquí donde ellos colocan lo que nos explica Juan en Apocalipsis capítulo número 12 versículos 7 al 9, donde Satanás se rebeló contra Dios y entonces fue expulsado a la tierra. Y la expulsión de Satanás
trajo consigo un diluvio universal que destruyó toda la tierra. Y entonces llega el punto número 2, o la base número 2 que ellos presentan, que sería que la tierra llegó a estar entonces desordenada y vacía. Ruina, llegó la ruina, quedó completamente desordenada, vacía, los seres murieron, toda la vida que había en la tierra murió y quedó, como lo expresa Génesis 1:2, desordenada y vacía. Este en realidad es un intento de reconciliar o de conciliar la ciencia y las mediciones geológicas o los experimentos científicos fósiles que están haciendo actualmente con la interpretación de la Biblia. Es una manera de querer reconciliar esos hechos, pero hay que recordar que a partir de la interpretación de los científicos, de las mediciones que realizan, la hacen, y así comenzó desde el principio, con el único objetivo de contradecir el relato histórico bíblico. Bien, en la base número 3 ya hablábamos de esto, acerca de la caída de Satanás del cielo, que trajo consigo pues un diluvio como un juicio de parte de Dios para esa raza pecaminosa, esa raza malvada antes del diluvio, a quien Satanás sometió por algún tiempo hasta que llegó la ruina completa, la ruina total, la ruina, la destrucción, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Y bueno, entonces dice que Satanás gobernaba en la tierra, en lo que nos está explicando Ezequiel capítulo 28, donde dice: te paseabas en medio del Edén, en medio de piedras preciosas andabas. Ellos se están refiriendo de que era ese reino preadámico en el que Satanás gobernaba y se paseaba hasta que se halló maldad. Lo que no está muy claro es si la rebelión que Satanás llevó a cabo fue en la tierra antes o después de su rebelión. Algunos de ellos parten del hecho de que la rebelión fue en el cielo y fue expulsado. Es allí donde a veces chocan sus representantes tratando de intentar reconciliar la idea. No se sabe si, según lo que ellos presentan, con la venida de Satanás venía el juicio contra la civilización preadámica. Otros sugieren que no, que Satanás fue derribado a la tierra, a esa civilización preadámica, y que comenzó a llevar a cabo una rebelión en la civilización preadámica hasta que vino un diluvio que destruyó completamente todo. Tiene algunas situaciones un poco complicadas que luego las vamos a analizar. Que no se sabe cómo fue entonces, si el juicio era para Satanás o era únicamente para la raza humana. Entonces vamos a ir despacito hablando de esos temas más adelante. Y luego entonces ellos llegan a Génesis 1:3 como la reconstrucción que Dios inicia. Entonces, según ellos, esta creación mencionada a partir del versículo 3 de Génesis 1 no es en realidad una creación, sino una reconstrucción de las cosas. Muy bien, vamos entonces a analizar exegéticamente el libro de Génesis capítulo 1 y el versículo 1 y el 2. ¿Qué cosa es exégesis? Exégesis es analizar el texto, la palabra, la frase, etc., en su idioma original, en su momento original, respondiéndonos a preguntas como: ¿quién lo escribe? ¿Cuándo lo escribe? ¿Cuáles son las circunstancias que rodean al personaje que está escribiendo? ¿A quién les está escribiendo? ¿Cuáles son las circunstancias que vive el receptor del mensaje? Y las razones por las que el escritor escribe ese mensaje. Cuando logramos responder esas preguntas, nos damos cuenta de que estamos extrayendo el espíritu real del momento en que se escribió el pasaje bíblico. Así que lo primero que vamos a analizar es lo que dice Génesis 1:1.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Noten bien esto. Por asuntos de historia hemos visto que los libros de la Biblia, algunos de ellos, su título es su primera palabra. Por ejemplo, el libro de Génesis se llama Génesis porque su primera palabra comienza con Bereshit. En el idioma hebreo, Bereshit significa el principio y la palabra origen significa el principio. Por lo tanto, cuando hablamos de Génesis, estamos hablando de la primera palabra del libro de Génesis, que es Bereshit o orígenes o los comienzos. Ahora, ¿es en realidad el título del libro? Bueno, si leyéramos el versículo número 1, notaríamos que en ese primer versículo existen nada más 7 palabras en el idioma hebreo. Hay como 10 o un poco más en algunas versiones en español. Pero en hebreo solamente existen 7 palabras. Lo que eso nos lleva a pensar que 7 palabras son exactamente las que podría tener un buen título de un libro. Por ejemplo, hace algún tiempo escribí un libro que se llama Caminando por las sendas de Jesús, que tiene varias palabras. Caminando por las sendas de Jesús tiene aproximadamente 6 palabras. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, bien puede ser el título del libro. Ahora bien, esto no solamente responde a que puede ser el título del libro, sino a quién es Dios o quién es el creador. El versículo 1 responde quién es el creador. Por eso Moisés, al escribir Génesis, comienza con esas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otras palabras, lo que Moisés está haciendo es, antes de que el ser humano se pregunte quién hizo todo, él quiere dejar constancia que el único autor que es capaz de crear todo es Dios. ¿Quién es el creador? Dios. Esa es la pregunta en Génesis 1:1. ¿Quién? Y Moisés la responde de entrada y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, veamos esta parte 2, la diferencia entre Bará y Asá en Génesis 1:1 y Nehemías 9:6. En el libro de Génesis capítulo 1 y el capítulo 2 también, podemos notar que hay una variante entre la palabra Bará y la palabra Asá. La palabra Bará casi siempre tiene a Dios como sujeto, lo que eso significa que solamente Dios puede bará. La palabra bará en hebreo significa crear. Por eso en el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra usada allí es bará, que significa crear. Y crear significa traer a la existencia algo a partir de la nada. Ahora, los que proponen, los promotores de la teoría del gap y de la brecha activa, etc., están proponiendo aquí que solamente en ese pasaje aparece la palabra bará y que más adelante, hasta después, es que aparece nuevamente la palabra bará. Inclusive cuando va a ser al hombre, la palabra es asá, no es bará. Entonces ellos dicen que ese bará en Génesis 1:1 constituye una evidencia de que Dios creó una tierra diferente y una civilización preadámica. Ahora, la palabra asá significa formar o hacer algo a partir de la materia. Sin embargo, no siempre la palabra asá significa eso. Algunas veces en la Biblia la palabra asá es también usada para hacer algo que solamente Dios puede hacer. Por ejemplo, cuando Dios va a hacer al hombre, se usa de nuevo la palabra asá. Y esa palabra asá es hacer o formar al hombre de la materia.
de la materia existente ya. Recuerden que la tierra ya estaba hecha cuando Dios dice que va a crear al hombre. ¿Cuándo fue hecha? Lo vemos en los versículos anteriores, porque el proceso de la creación comienza 6 días antes. Ya es en el 6º día que Dios inicia la creación del ser humano. Ahora, no siempre la palabra asá significa esto. Por ejemplo, crear, o cuando dice Dios formó al hombre, podríamos decir que Dios lo formó, y allí no se interpreta como crear. Pero es un poco ambiguo decir eso, porque si eso fuese así, entonces el acto de crear o de formar al hombre sería un acto que no correspondería solamente a Dios, sino a cualquier persona. Vamos a poner un ejemplo. ¿Alguien puede crear una flor? Podríamos crearla de plástico y de cualquier otro material, pero crear una flor tal cual la encontramos en la naturaleza, ningún ser humano lo puede hacer. ¿Por qué razón? Porque no tenemos ese poder. Ese poder radica únicamente en Dios, que puede ser entendido como Bará o puede ser entendido como Asá. Sin embargo, solo Dios lo puede hacer. En el libro de Nehemías, en el capítulo 9, versículo 6, encontramos un pasaje que nos dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Por qué quise mencionar este pasaje? Porque es muy importante para el asunto de interpretación sobre Bará y Asá. Aquí Nehemías está diciendo solamente tú eres Jehová, tú hiciste, y esa palabra hacer allí es Asá, no es Bará. Por lo tanto dice hiciste los cielos, y los cielos de los cielos. Está mencionando universalidad, por lo menos 3 cielos, incluyendo la morada misma de Dios. Entonces, ¿qué sería eso? ¿Hacerlo de la materia existente o crearlo a partir de la nada? En todo caso, sabemos que un día se tuvo que crear a partir de la nada. Por lo tanto, la palabra usada aquí es asá, para darnos a entender que asá es usada en algunas ocasiones como crear algo a partir de la nada. Así que el argumento de que solo Bará puede ser la palabra usada para crear a partir de la nada no es del todo correcto, porque también asá en la Biblia la encontramos en algunas ocasiones como para crear y traer a la existencia algo a partir de la nada. Bien, y es aquí cuando entramos en materia de las dos interpretaciones que están muy influenciadas por la no brecha y por la brecha, o por el gap y por los creacionistas de los días de la semana de la creación. Ahora, aquí tenemos la interpretación ex nihilo, creatio ex nihilo. ¿Qué significa eso? Creación a partir de la nada. Y la otra es creatio ex materia, que son quienes creen que la creación fue a partir de lo que ya estaba desordenado y vacío. Ahora, gran cantidad de cristianos en este tiempo están en ese mundo de la confusión con respecto a este tema. Fíjense, si creyéramos de que Dios creó algo antes de Adán y solamente para aquella civilización, entraríamos en conflicto directamente con el tema de la predicación del Evangelio. Luego les explicaré por qué. Pero ahora vamos a entender esto. Hay dos corrientes teológicas. La número 1, la que cree que la creación vino a partir de la nada. Es decir, Dios creó todo a partir de la nada, de la ausencia de todo, de la ausencia de materia. Pero está la creación ex materia. La ex materia cree que ya había materia, por lo cual Dios vino y comenzó a recrear o a reconstruir lo que estaba arruinado, según lo que menciona la teoría del gap. Bien,
La siguiente palabra que quiero mencionar está en el versículo número 2 y es la palabra hayeta o hayetá, algunos dicen, que significa estaba. Si nosotros vamos a hacer un análisis etimológico de esta palabra, vamos a encontrar que hayeta, todas las versiones, o por lo menos la gran mayoría, la ha traducido como estaba, que es un pretérito imperfecto, continuo. Lo que esto significa es que es una acción sin terminar. Si nos vamos hacia atrás, 100 años, 1000 años o 1.000.000 de años, las circunstancias siguen estando estaba. Como les dije al principio, Génesis 1:1 es prácticamente el título que responde a quién es el creador de todas las cosas, y es el título del libro de Génesis. Una vez que comenzamos el segundo versículo, encontramos entonces que aquí la primera palabra es hayeta, y la tierra estaba desordenada y vacía. Si leemos así literalmente, nos vamos a encontrar con una idea. No, sí tienes razón. Aparentemente la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que esto significa que si estaba vacía es porque estuvo llena, y si estaba desordenada es porque tuvo un orden antes. Y entonces enclavamos perfectamente la teoría del gap, de que sí hubo una civilización preadámica y por alguna razón cayó y fue destruida por un diluvio, y entonces la creación que nosotros llamamos del versículo 3 en adelante ya no es una creación, sino una recreación o reconstrucción de las cosas. Pero vamos detenidamente a analizar esto para ver si es verdad lo que la Biblia dice, o si es verdad lo que nosotros hemos llegado a entender. La palabra hayeta entonces de una vez nos quita la venda de los ojos. No es que la tierra llegó a estar como los seguidores de la teoría del gap, de la brecha activa, etc., han interpretado. La palabra no se traduce como llegó a estar, sino como estaba o vino a estar. ¿Por qué razón? Porque vino a estar significa viene de en un sentido de actuar del momento, de un acto de creación natural de Dios. Y estaba significa una condición continua y constante de estar. Por lo tanto, Génesis 1:1 responde a quién es el creador, y Génesis 1:2 responde a cómo o cuándo fue que comenzó la creación. Por lo tanto, Génesis 3 en adelante nos explica los detalles de cómo fue la creación. Noten, estas tres preguntas en el principio son muy importantes. Número 1, ¿quién es el creador? Número 2, ¿cuándo lo creó? Y número 3, ¿cómo lo creó? Y Génesis 1 y 2 y 3 en adelante hasta el 31 nos responden eso. Por ejemplo, nos dan la respuesta. Por ejemplo, nos dice Génesis 1:1 que ¿quién es el creador? Dios. Génesis 1:2, ¿cuándo lo creó? Cuando no había nada. Y número 3, ¿cómo lo creó? Hasta el 31 nos dice cómo fue que Dios lo creó. Muy bien. Así que hayeta entonces significa estaba y no significa llegó a estar. Eliminando ese preconcepto ya, pasemos a nuestra segunda línea de interpretación. Y aquí encontramos entonces la palabra tohu. ¿Qué significa la palabra tohu? El inglés la traduce un poco mejor. Dice without form, o en otras palabras, sin forma. Y la tierra estaba desordenada, nos dice en español. Nos da la idea de que había un orden y de pronto hay desorden. Pero cuando lo vemos aquí en el hebreo nos dice estaba sin forma. Esto nos da una idea, nos cambia la idea completamente. Ya no nos está hablando de un orden
de un posible orden y luego un desorden, sino que nos está hablando de una sin forma, fuera de una forma posible. Ahora, ¿por qué? La siguiente palabra que encontramos es la palabra wabohu o bohu, que significa, en inglés está mejor traducida, and void o vacío. Hay dos palabras en inglés que nos hablan acerca de estar vacío, y es empty y void. La palabra empty es para cuando algo está vacío, como una casa está vacía, un recipiente está vacía, una nevera está vacía, etc. Y void habla en sí mismo de la ausencia de todo, vacío total, no existe nada. Esa es la mejor traducción de la palabra wabohu, que significa vacío absoluto, ausencia de todo, vacío total. Entonces, no había forma porque no había nada. Ahora podemos ir entendiendo un poco el por qué es que no había forma de nada. Es porque no había nada. A la hora de traducirlo al español, de pronto esa traducción se queda un poco ambigua y nos dice, estaba desordenada. En realidad no era un desorden que posiblemente fue un orden. Es el hecho de estar sin forma, porque no había nada. El estar vacío implica ausencia de todo. Esto incluye la presencia de la materia, esto incluye la ausencia de la materia, la ausencia del tiempo mismo y la ausencia del espacio mismo. Y ahora vamos a ver que la Biblia nos dice eso exactamente. Luego nos dice, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y aquí hay dos palabras interesantes, tinieblas y abismo. ¿Qué significa tinieblas? La palabra tinieblas en realidad es un antónimo de la luz. Cuando eso lo vimos en la escuela. Sinónimos y antónimos. Un sinónimo de tinieblas, pues oscuridad. Y un antónimo de tinieblas, pues la luz. Por lo tanto, tinieblas es lo opuesto a la luz. Científicamente hablando, tinieblas sería antimateria y la luz sería materia. Las tinieblas no se pueden estudiar. La luz sí se puede estudiar, tiene diferentes propiedades y se logra estudiar. Por lo tanto, la luz es materia. Las tinieblas son la antimateria. Luego, nos dice que esas tinieblas cubrían la superficie del abismo. Fíjense que en el orden cronológico, Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, sería antes o predecesor de Génesis 1:2. ¿Por qué razón? Porque Apocalipsis 12, 7 al 9 nos dice y nos habla de la rebelión de Satanás en el cielo. Eventualmente nos dice el versículo 9 que no se halló lugar para Satanás en el cielo y fue arrojado la serpiente antigua, el dragón, que se llama Diablo y Satanás. Aquí nos habla de nuevo un asuntito muy especial. Y es que fue arrojado al abismo, nos dice Apocalipsis 12, 7 al 9. La siguiente palabra que encontramos en el versículo 2 de Génesis 1 es la palabra abismo, que las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Entonces Satanás es derribado a la tierra cuando todavía no había tierra, cuando lo único que había era tinieblas y abismo. No había materia, no había espacio, no había tiempo, y fue confinado en esa cárcel, en ese abismo, en ese sitio, como exiliado. Ahora, la pregunta que ustedes podrán hacer ahora será, en realidad, ¿qué es lo que pasó entonces allí? Bueno, lo que sucede es que la siguiente frase nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí nos habla muy certeramente acerca de un mover. La palabra en hebreo es merajete, que significa un mover, un ampollar, un inicio de una fuerza creadora, de un poder creador, de alguien que estaba haciendo una acción creadora.
¿Y quién podría ser ese? Pues la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios, las dos palabras usadas allí es Ruach Elohim, y se pierde por completo la preposición de pertenencia. Por lo tanto, el Espíritu es el sujeto y Dios es la cualidad que tiene el Espíritu, es decir, que tiene las cualidades de Dios, que tiene el poder creador de Dios. Por eso está comenzando una obra creadora. ¿Por qué? Porque lo que hay en ese momento son aguas. ¿De dónde surgen esas aguas? Las está iniciando ese poder creador, ese ser que se llama Espíritu Dios. Está comenzando la obra creadora en medio de los antecedentes, en medio de las tinieblas, en medio del abismo. Comienzan a surgir las aguas, comienza a surgir la materia prima, de lo cual comenzaría el proceso creador en el versículo número 3. Ahora bien, esto es interesante porque cuando nosotros vemos en el versículo número 6 y 7, el Logos, la palabra o Jesús, que es el que lleva a cabo la creación, no dice háganse las aguas, sino que dice sepárense las aguas. Miren qué bonito va aquí, porque dice el Señor que en el versículo número 2 dice que las aguas comienzan allí en el versículo 2, en medio del abismo y en medio de las tinieblas, ausencia de materia, ausencia de luz, ausencia de tiempo, las tres grandes divisiones cósmicas. Y cuando llegamos al versículo 3, nos dice que lo primero que hizo fue la luz, es decir, venga a la existencia la materia. Y es a partir de la materia que comienza entonces la creación. Y cuando llegamos al versículo 6 y 7, con el tema de las aguas, ya no las tiene que crear, porque ya las creó el Espíritu Santo en el versículo número 2. Pero no solamente eso, sino que allí en el versículo número 7 comienza el espacio y dice: separó Dios las aguas de las aguas, y a la expansión le llamó cielos. Por lo tanto, creó el espacio en ese momento, del capítulo, versículo 6 en adelante del capítulo 1 de Génesis. Por lo tanto, vemos las tres grandes divisiones cósmicas ya creadas en el capítulo 1 de Génesis. En el capítulo 2 vemos que lo que hay es antimateria, pero surgen las aguas. En el versículo número 3 aparece la luz, es decir, la materia. En ese mismo versículo 1 en adelante vemos que aparece el tiempo, la contabilización del primer día de la creación. Y en el versículo 6 y 7 en adelante encontramos que Dios comienza el tiempo. Las tres grandes divisiones cósmicas de nuestro universo. Ahora bien, hay algunas dificultades del gap. Por eso es que antes de proseguir quiero repasar aquí entonces. Lo que podemos entender entonces es que el versículo 1 de Génesis 1 en realidad es el título que responde a quién es el creador. El versículo 2 nos cuenta cuándo fue que comenzó la creación y nos habla de los antecedentes de cómo estaba el cosmos cuando Dios iba a comenzar la creación. Y el versículo 3 en adelante comienzan los detalles de cómo fue que Dios llevó a cabo la creación. Por lo tanto, según la Biblia, no existe una brecha de tiempo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, porque es aquí donde vienen las dificultades que tiene esta interpretación bíblica del gap. Éxodo 20:11 nos dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día séptimo, el día de reposo, y lo santificó. ¿Qué nos dice este pasaje? Que Dios se tardó solamente 6 días en crear los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Esto involucra toda existencia, desde la materia, desde el espacio, desde el tiempo, desde todo.
Por lo tanto, no hay en este pasaje, no cabe la posibilidad de una creación anterior en Génesis 1:1 y una creación posterior o recreación posterior en el versículo número 3. No cabe, según Éxodo 20:11, esta interpretación de la brecha de miles de millones de años donde habitaron los dinosaurios, donde habitaron todas las cosas y que por alguna razón llegaron a ser destruidas. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este pasaje en realidad mete en serios problemas a la teoría del gap, de la brecha activa, etc. Les explicaré por qué. Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, pero según la interpretación que propone el gap y la brecha activa, en realidad no entró por un hombre, sino que entró antes de Adán y sería para ellos por Satanás a la civilización preadámica. Por lo tanto, cuando llegamos al tiempo de Adán, ya el pecado había entrado algunos miles de millones de años antes a la civilización preadámica. Luego nos dice que por el pecado entró la muerte. Entonces, la teoría del gap, que presenta a un mundo perdido, preadámico, en caos, en pecado y en autodestruyéndose y muriendo, es decir, para ellos el pecado entró antes de Adán, aquella civilización, supuesta civilización, y entró el pecado y entró la muerte, entró la destrucción, el sufrimiento y todo lo demás. Entonces, ¿acaso Pablo no está siendo inspirado por el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos decir esto entonces? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. No hay ningún otro ser antes de Adán que haya introducido el pecado a la tierra, ningún tipo de civilización, porque no existía. Y por el pecado, como consecuencia del pecado, entró la muerte. Pero para los de la teoría del gap, la muerte ya había entrado antes. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, Pablo sí que destruye la teoría del gap de una manera inspirada por el Espíritu Santo, diciendo que no hay nada más que decir, sino que el pecado entró por un hombre y ese hombre fue Adán. Y el pecado trajo la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, la destrucción, el pecado, la rebelión y todo entró a la tierra por un hombre. Y nada más. Y ahora sí tenemos un problema grande, porque aquí, según la teoría del gap, nos dice que hubo un diluvio como juicio de parte de Dios para la humanidad o para la civilización antes de Adán, que destruyó todo. En esa civilización, en ese juicio, que pudo haber sido, y eso concuerda, lo hacen concordar muy bien con lo que la ciencia explica del diluvio de 10.000 años que se le conoce como la sopa primordial. Mientras la ciencia dice que allí se originó la vida, los del gap dicen que allí fue donde se terminó todo vestigio de vida de la civilización preadámica. Sin embargo, el apóstol Pedro, en la segunda epístola, en el versículo número 3, capítulo 3, versículo 4 al 7, nos dice así, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Luego dice el 5: estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. El versículo 6: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio.
y de la perdición de los hombres impíos. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Algunos, no, están hablando de la civilización preadámica. No. El contexto directo que tiene Pedro aquí es el diluvio universal de Noé. De eso está hablando aquí. Dice que del agua proviene la tierra y subsiste por el agua. Pero luego dice, el mundo llegó a estar lleno de agua. ¿Y dónde encontramos esa historia bíblica? En el capítulo 6, 7 y 8 de Génesis. Cuando la tierra, a través de un juicio de Dios, fue destruida por grandes cantidades de aguas de un diluvio universal. Y es aquí donde la teoría del gap se mete en serios problemas, porque ellos asumen que el diluvio universal fue el que hubo, según ellos, antes de Adán, y no el diluvio de Noé. Hay varios escritores que proponen esa teoría del gap, en las que proponen que el diluvio de Noé no fue universal, sino local en la Mesopotamia de aquella época, nada más retirado de la realidad bíblica. Luego, en resumen, tenemos entonces que la teoría del gap y sus variantes es solamente un intento fallido por acomodar la Biblia a los experimentos científicos que buscan constantemente desprestigiar la inspiración de Dios a través de la Biblia. En resumen, tenemos que Génesis 1:1 responde a quién fue el creador de todo. Génesis 1:2 responde a cuándo comenzó la creación y sus antecedentes. Y Génesis 1:3 al 31 nos habla de cómo fue que Dios llevó a cabo la hermosa creación del hombre y todo lo que Dios le dio para administrar. Mis queridos amigos y hermanos, con esto queremos llegar a la conclusión de este tema del gap. No sin antes invitarles a que nos apoyen en nuestro canal. Suscríbanse, apóyennos en este hermoso ministerio. Apóyennos para que otras personas puedan conocer las hermosas enseñanzas de la Biblia que en este mundo tan confuso muchos han tergiversado. Mis queridos, que Dios les bendiga en esta hora y no olvidemos que el Señor es nuestro Creador, es nuestro Redentor y muy pronto volverá para poder llevarnos a casa, para poder llevarnos con Él para siempre, porque esa es su voluntad, ese es su propósito y ese es su sueño. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.